Bueno, vamos a continuar la clase. Nos quedamos en esta parte de un repaso termodinámico. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajamos. Creo que por eh, los requerimientos que necesitamos para trabajar con la iPad va a ser complicado, entonces vamos a trabajar aquí el PDF. Entonces lo voy a pasar en PDF y vamos a trabajar con la tableta. Con OpenBoard esperemos que no falle y no tengamos que escribir mucho porque escribir por acá es complicado. Entonces, aquí, bueno, aquí puse así aplicando la ley de conservación de la energía para fluido contenido en el interior de un elemento estacionario de volumen a través del cual fluye un líquido puro en un determinado instante. Estamos hablando de... nos quedamos básicamente en esta expresión que es, nada más estamos considerando la energía cinética. Cambio de energía cinética interna es igual al cambio en el calor y en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, un balance en un elemento estacionario de volumen, o sea, en un volumen de control que le llamamos, a través del cual fluye un líquido puro en un determinado instante. ¿Ok? Suponiendo que fluyera un fluido ahí. Para hacerlo general, para generalizar, básicamente, consideramos eso, que en ese elemento fluye un fluido, un líquido puro, no son mezclas. Y me quedaría que, ¿se acuerdan lo que se acumula? O en otras palabras, la velocidad de acumulación, a mí me gusta más llamarlo así, de energía cinética e interna, entonces, porque estamos nada más trabajando con estos dos, cinética interna, va a ser igual a velocidad de entrada de energía cinética e interna por convección, ¿verdad? Y luego la salida también es cinética interna por convección, porque es un fluido que se está moviendo, más la velocidad neta de adición de calor por conducción. Ojo, en forma general lo dejamos positivo como que se genera o que se adiciona. Ojo, cuando sale, pues cambiaría de signo como negativo simplemente. Y quedaría más y esto sería negativo si es que está saliendo, ¿no? Si en lugar de adicionar se está eliminando. Y menos la velocidad neta de trabajo comunicado por el sistema a los alrededores. Ojo, se está restando aquí la velocidad neta de trabajo comunicado por el sistema a los alrededores, ¿no? Entonces, en ese caso se vuelve negativo, ¿no? Cuando el sistema comunica es como que se expande, por ejemplo, en el caso de podríamos decir en el caso de un pistón que se está expandiendo, ¿no? Ese líquido, aunque es un líquido ahí, ¿verdad? Pero lo generalizamos acá igual, como que es un trabajo en general comunicado por el sistema a los alrededores. Y esta lo podemos considerar, le pusimos la ecuación 10.1-1 como primera ley de la termodinámica para un sistema abierto en estado no estacionario, ¿verdad? Porque tenemos este término de acumulación, que es el tiempo de variación con respecto del tiempo, ¿verdad? Entonces nos dice energía interna y energía cinética, vamos a hablar un poquito de ellas. Dice la ecuación 10.1-1 es una ecuación de energía no completa, puesto que no se incluyen otras formas de energía y transporte de energía tales como nuclear, radiactiva, electromagnética, etcétera. Ya vimos, ¿no? De hecho, de entrada, nada más en el repaso termodinámico hablamos de energía cinética, energía potencial, energía interna,
Y después, de hecho, eliminamos hasta la energía potencial. Dijimos, no es tan importante en los sistemas que vamos a trabajar, pero además tampoco ni mencionamos los otros tipos de energía, como nuclear, radioactiva, electromagnética, etcétera. No se incluyen. Entonces, esta es una ecuación general, pero no tan general, porque no incluye más que energía cinética y nos faltan un montón de formas de energía, ¿no? Que en nuestro curso no van a ser ahorita tan importantes y por eso no los vamos a considerar. Entonces dice, la energía cinética corresponde a la energía relacionada con el movimiento observable del fluido, por ejemplo, un medio de densidad velocidad cuadrado. Dice, tomando como base la unidad de volumen. Esta es ¿se acuerdan de la ecuación de energía cinética, que es un medio de masa por velocidad al cuadrado? Pero si nosotros lo queremos referir por unidad de volumen, entonces en lugar de masa, recordaremos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Y entonces utilizamos ahí la densidad nada más, ¿no? En lugar de masa usamos la densidad, pero la densidad va a estar referida por unidad de volumen, porque no, ahí no lo estoy multiplicando todavía por el volumen, sino nada más dejo la densidad. Entonces, las unidades, por ejemplo, yo aquí le metí unas unidades para checar cómo nos quedaría. La densidad, por ejemplo, estaría en kilogramos por metro cúbico en sistema internacional. La velocidad en metros por segundo, pero como está al cuadrado, queda metro cuadrado por segundo. Este metro cuadrado yo aquí lo separé en dos metros, metro por metro. Y si vemos, ya me queda kilogramo metro por segundo cuadrado, que es newton. Y un newton por este metro me va a quedar, por ejemplo, joule, que es una unidad de energía, ¿no? Y me queda el metro cúbico, que es una unidad de volumen, por eso me queda energía por unidad de volumen, ¿no? Para seguir con esas mismas unidades, la energía interna, yo digo que es igual a energía interna comúnmente específica. Específica, ¿qué quiere decir? Que es por unidad de masa. O sea, puede ser por unidad de masa, en algunos casos puede ser por unidad de molar, pero bueno, aquí si nosotros lo trabajamos como por unidad de masa, entonces para que nos queden las mismas unidades que arriba, también la multiplicamos por la densidad, ¿ok? Densidad por energía interna. Y podríamos decir que densidad es kilogramo por metro cúbico y la energía interna quedaría unidades de energía que por unidad de masa, por ejemplo, kilogramo metro segundo cuadrado por metro, son unidades de energía que son los joules por unidad de masa kilogramo, ¿no? Pero si se fija, se va este kilogramo con este kilogramo y me quedan unidades de energía por volumen, las mismas que nos quedan aquí arriba, ¿no? Perdón, aquí energía por volumen nos queda unidades de energía por volumen. Entonces, eh, si yo utilizo esta para energía cinética, me va a dar unidades de energía por volumen, y si utilizo esta que es densidad por energía interna, pero siempre y cuando esta energía interna está por unidad de masa, también me va a dar las mismas unidades, ¿no? De energía por unidad de volumen. Entonces, en un elemento diferencial, ya saben, de forma práctica, utilizamos el sistemas de coordenadas cartesianas. Entonces, digo que la velocidad de acumulación, ¿se acuerdan de todas los términos de acá? Vamos a empezar por que es la velocidad de acumulación de energía, dice cinética e interna, ¿no? Entonces, la velocidad de acumulación de energía interna y cinética, en el interior del elemento simplemente la velocidad, ¿se acuerdan que es una derivada con respecto del tiempo? ¿De quién? De esas dos energías. Aquí está la interna y la cinética, las que acabamos de ver, ¿no? Que la interna la estamos multiplicando por la densidad, y la cinética aquí también en lugar de masa utilizamos la densidad, y esto nos va a quedar en unidades de energía por volumen, pero yo en realidad lo que va a querer es unidades de energía por tiempo, ¿no? Entonces, como esto me va a quedar unidades de energía sobre volumen, pues lo voy a multiplicar por el volumen del elemento.
para que me queden nada más unidades de energía acá, pero con este dt de tiempo me va a quedar ya unidades de energía con respecto del tiempo, o sea, como un flujo de energía. Y entonces el elemento de volumen que estoy usando es simplemente lado por lado por lado, ¿verdad? Porque lado por lado es el área y el área por la altura es el volumen, entonces delta X, delta Y, delta Z. Ya quedamos que no necesariamente delta X, delta Y y delta Z son del mismo tamaño, ¿no? No sabemos el tamaño, si esto exactamente es un cubo o tiene diferentes valores, ¿no? Esta es la ecuación 10.1-2. Y dice, la velocidad de entrada de energía interna y cinética por convección, o sea, movimiento, la velocidad de entrada de energía interna y cinética por convección, movimiento en el elemento de volumen es. Y ahora simplemente estamos con el siguiente término que es este, ¿no? Entradas y salidas por convección de energía cinética interna, o sea, por el movimiento, porque está fluyendo, va fluyendo y va entrando a este elemento diferencial, a este elemento de acá. El fluido se mueve y entra, ¿no? Pero vamos a considerar que se puede mover en todas direcciones para generalizar, ¿no? Entonces, si nos fijamos simplemente, si multiplicamos las tres direcciones, dice, sería, yo ya tengo mis valores, ¿ok? Ojo acá. Esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? Densidad, y esto me va a quedar por unidad de energía, por unidad de volumen, ¿ok? Y como estamos hablando de velocidad de entrada, pues hay que multiplicar por la velocidad en las tres direcciones, ¿no? Si se fijan, aquí las unidades que me quedan acá son kilogramo, metro por segundo cuadrado, y luego un metro, y luego metro cúbico. Esto es lo que decíamos que nos quedaba acá, ¿no? ¿Ok? Pero al multiplicar por, a ver, kilogramo, sí, metros por segundo. Kilogramo metro segundo sobre metro cúbico, ¿no? Aquí quedaba unidades de energía, ¿no? Que son kilogramo metro segundo cuadrado por metro. Todo esto es unidad de energía. Esto kilogramo metro sobre segundo es newton por metro es joule, ¿no? Joules y me va a quedar por metro cúbico, ¿no? Y segundo, aquí quizás está mal hecho no, sí está bien. Entonces de aquí, si yo trabajo un poquito acá y este metro de acá lo elimino con un metro de acá abajo, un metro cúbico, me queda metro cuadrado abajo. Me queda kilogramo metro segundo al cuadrado por metro cuadrado. Y si eso lo multiplico por la velocidad, que es metros por segundo, eh, metros por segundo, me va a quedar unidades de, esto es energía, todo esto es newton por metro segundo, energía por tiempo, ¿no? Pero por metro cuadrado, ¿ok? Entonces todo esto me queda, todo esto de aquí me queda unidades de energía, que es kilogramo metro segundo cuadrado. Por metro me quedaría joules, por ejemplo, por segundo. Joules por segundo, pero ya me quedó aquí un metro cuadrado porque tengo un metro, acá con un metro cúbico me quedó un metro cuadrado. Entonces tengo que multiplicar por el área que tendría metros cuadrados para que me quede exactamente unidades de energía por tiempo, igual que tengo acá. ¿Okay? Aquí en este término quedamos que esto ya me dio en unidades de energía por unidad de tiempo. Porque esto de energía por unidad de volumen, a multiplicar por volumen me queda energía y con este tiempo de acá me queda energía por tiempo. Por lo tanto, aquí tengo que multiplicar por el área, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? En dirección X, si vamos en dirección X, el área en la que va entrando es este, ¿no? Y esta área simplemente es delta Y por delta Z. Esa área es delta Y por delta Z. ¿Ok? Y es en la entrada. Aquí estamos, ¿no?
delta Y por delta Z. Esa entra en punto X y lo mismo otra vez en la misma área, esto mismo de acá, multiplicando la misma área, pero ahora sale un punto X más delta X más. Y ahora sería en la otra dirección, en dirección Y. Esto es lo mismo, pero ahora la velocidad del flujo es en dirección y entra en un punto Y, sigue en una dirección Y y sale en un punto Y más delta Y. Y esto se multiplicando por el área. Si va en dirección Y, ahora el área es delta X por delta Z y así, ¿no? Eso ya lo saben, ¿no? Ahora si va en dirección Y, que la dirección Y es esta, aquí está la flechita, acá, y ahora es esta área de frente y esta área de frente es lado por lado delta X por delta Z, ¿no? O sea, delta X por delta Z. Entonces, el que tenemos acá. Y finalmente, ya para no seguir en lo mismo, repitiendo, pues ahora la dirección de movimientos en Z, utilizamos esta para Z, de Z en movimiento, entra en un punto Z y sale en un punto Z más delta Z, y todo esto, estos, por unidad de área, pero que pasan por el área delta X delta Y. Esta le llaman la ecuación 10.1-3, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Entonces, ahora viene el siguiente término de aquí, dice, ya tenemos estos dos, ya sumamos los dos términos de energía interna y cinética que son los que estamos tomando en cuenta. Luego viene la parte de adición de calor por conducción, dice. La adición de calor, pero por conducción, aquí está. Aquí está, esto es simple. La velocidad neta de entrada de energía por conducción simplemente va a ser el calor por conducción es por medio de la ley de Fick y vamos a usar el flux que llamamos Q. ¿Se acuerdan que el flux es simplemente un flujo? O sea, tiene unidades de energía, tiempo y unidad de área, entonces también tengo que multiplicar por el área, ¿no? Y entonces Q que va en dirección X, que entra en un punto X, y Q que sigue en una dirección X, que sale en un punto X más delta X multiplicado por el área de transferencia. Luego Q en dirección Y, que entra en un punto Y, menos Q, igual en dirección Y. Aquí me faltó otra Y, ¿no? Para decir que va en dirección Y y sale en un punto Y más delta Y. Y más, finalmente, bueno, y por el área de transferencia. Y luego, finalmente, Q que, entra, que va en dirección Z y entra en un punto Z, menos Q que sigue en esa dirección Z, pero sale ahora en Z más delta Z. O sea, son los términos de entrada por salida y multiplicado por el área. Por ejemplo, este en Z, ¿cómo sería? Por poner un ejemplo, en Z va hacia arriba, entonces sería Q que entra por acá, en dirección Z, y entra en un punto Z, y sale de este lado en un punto, también sigue Q en Z, pero sale en un punto Z más delta Z, y su área sería estas áreas, que es delta X por delta y sale por la misma área. Entonces, delta X por delta Y. Ese sería, por poner un ejemplo, este término, ¿no? Delta X por delta Y, Q en Z, Q en dirección Z y entra en un punto Z y Q en dirección Z sale. Por eso siendo negativo, sale en un punto Z más delta Z. Entonces, siendo Qx, Qy y Qz, los componentes X, Y Z del vector densidad de flujo de calor o flujo de calor Q, ¿no? Aquí le llaman más densidad de flujo de calor. En otros libros de transferencia de calor tienden más a llamarle densidad de flujo de calor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con un término más complejo aquí, que va a ser el trabajo, porque hay varios tipos de trabajo, dice. El trabajo realizado por el elemento de fluido contra los alrededores consta de dos partes. Dice, el trabajo contra las fuerzas de volumen. Ejemplo, la gravedad.
¿ok? Y el trabajo contra las fuerzas de superficie. Ejemplo, fuerzas viscosas y de presión, ¿se acuerdan? De estas fuerzas viscosas, taos, y de presión pueden generar un trabajo. Entonces, porque recordamos que trabajo es fuerza por distancia, dirección de la fuerza. ¿Ok? Velocidad de producción de trabajo sería fuerza por velocidad de dirección en dirección de la fuerza, ¿no? ¿Ok? Porque trabajo es fuerza por esa distancia y la distancia estará dada por la velocidad. Velocidad es una distancia, pero en un tiempo, entonces ya para tener también la variable tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver, velocidad de producción de trabajo contra las tres componentes de la fuerza de gravitación por unidad de masa. Esto por gravedad, entonces simplemente tenemos que multiplicar la velocidad en cada dirección por la gravedad. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos decía es fuerza por velocidad, aquí nos dice, ¿no? Tengo la velocidad, aquí está, y la fuerza, aquí lo habíamos puesto, ¿verdad? Velocidad, producción de trabajo, fuerza por velocidad. Aquí donde está en esta expresión, voy a tener aquí la velocidad y la fuerza es masa por gravedad, ¿se acuerdan? Pero la masa está dentro de esta densidad. Densidad es masa por gravedad, me va a dar la fuerza, multiplicado por el volumen. Pero ojo, masa por gravedad, pero como yo no estoy usando masa, estoy usando densidad, densidad es esa masa por unidad de volumen. Por lo tanto, para quitar el volumen, esta masa por unidad de volumen, para quitar este volumen, lo voy a multiplicar por el volumen para que se me vayan volúmenes. Y ya, pero como estos términos va a estar en las tres direcciones, pues por eso se factoriza acá, ¿no? Y por lo tanto tengo B por qué, BY por qué y BZ porque las tres direcciones de flujo. Y la gravedad, ¿se acuerdan que la gravedad? Porque no definimos hacia dónde va la gravedad, lo generalizamos. Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Y luego dice que tiene signo menos, se pone un signo menos, dice, se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad. ¿Ok? O sea, consideraremos eso, ¿no? El signo menos se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad. O sea, la dirección a la que va la velocidad y la gravedad son opuestos. Recordaremos cuando hicimos balance de momentum, ¿no? Cuando quedaban opuestos, ¿no? Era cuando se restaba. Nosotros decíamos, si ayuda al movimiento, se suma, y sí, pero en realidad, pues era más o menos así, porque si teníamos todos formas de trabajar, ¿no? Quiero hacer unas líneas bien derechitas y quedan todas chuecas, ¿no? Más o menos, se supone que esa es una tubería, ¿no? Cuando el flujo iba hacia arriba y la gravedad está jalando hacia abajo, tienen signos opuestos. Decíamos, la gravedad en lugar de ayudar, está tratando de impedir que vaya el flujo hacia arriba. Entonces, cuando son signos opuestos, se resta. ¿Se acuerdan? Esta va la dirección del flujo y la gravedad al revés, ¿no? Entonces se resta. Pero cuando el flujo iba en la misma dirección, hacia abajo, y a que la gravedad se sumaba porque decíamos que la gravedad ayudaba, ¿no? Entonces es lo mismo acá, ¿no? Si tienen signos contrarios, ¿qué es lo que nos están diciendo? El signo menos se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad. Si no, no habría trabajo ahí. Y B, entonces la velocidad va hacia un lado y G hacia el otro. Bueno, supusimos que el sistema comunica el trabajo a los alrededores, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, aquí hice pero esto más bien de compresión, ¿no? Entonces, básicamente esto es igual que lo del movimiento, ¿no? O sea, lo mismo, cuando va en signo contrario, cuando va hacia arriba el fluido y hacia abajo va la gravedad, tiene signo contrario, por eso se restaba, ¿no? En otras palabras decíamos, pues en lugar de ayudar está tratando de impedir el movimiento, lo resta.
Era como una salida, no es lo mismo. Dice. Ahora viene la velocidad de producción del trabajo contra la presión estática, P, en las 6 caras. Esta simplemente contra la presión debido a, no sé si es, por ejemplo, ese elemento de volumen está presionando porque va, por ejemplo, una tubería y yo meto este elemento. Hay una presión de entrada y una presión de salida y podemos generalizarlo para todas las caras, ¿no? Entonces, pues simplemente es lo mismo, ¿no? Teníamos que presión es una fuerza por de entrada quedamos que ese velocidad de producción de trabajo es fuerza por velocidad, ¿no? Aquí está. Y entonces presión es igual a una fuerza sobre un área, ¿no? Entonces aquí tenemos, dentro de esta presión tenemos el término de fuerza por velocidad, que es trabajo, pero va a ser por unidad de área, porque presión es fuerza sobre área, entonces por eso tengo que multiplicar por la área, por el área en todas las direcciones. Cuando la velocidad va en dirección X, ¿ok? Eh, cuando va en dirección Y y cuando va en dirección Z. Tomar en cuenta que aquí como le pusimos, déjenme checar. Ok, de trabajo comunicado, ¿no? Entonces, en este caso, pusimos primero la salida y luego la entrada por el signo menos que tiene. O sea, estamos hablando de... estamos acá, ¿no? Este menos, pues ya quedó por ahí, porque es trabajo comunicado. Y este menos, pues en el siguiente término, si no mal recuerdo, en el siguiente término que es este, ya va a quedar dentro de... O sea, porque ese menos va a influir en todos los trabajos. ¿Ok? En pero en este ya lo estamos metiendo ahí y por eso estamos invirtiendo porque la entrada es en X y sale en X más delta X, pero con ese menos se invierte, ¿no? Y bueno, y ahora viene, hay otro trabajo de producción por las fuerzas viscosas. ¿Se acuerdan que también este tau es una fuerza, aunque muchas veces es una fuerza tangencial, ¿no? A veces es normal, a veces tangencial. Y sigue siendo una fuerza por unidad de área. Entonces, fuerza por velocidad, pues es trabajo. Por unidad de área, entonces tengo que, igual que multiplicar por unidad de área, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí metimos, aquí son muchos componentes, se acordarán, ¿no? Estamos los esfuerzos de ese movimiento que se hacen en todas direcciones, pero debido a que hay un movimiento en X, ¿no? Más delta X, y luego menos en X. Aquí también se invirtieron, si se fijan, por esa misma situación, ¿no? En X más delta X por el menos que tienen ahí, y entonces dice, ahora que ya tenemos todas estas, por supuesto estas en todas direcciones, ¿verdad? Luego en dirección Y también se van a producir esfuerzos en todas direcciones. Ojo, este primer Y significa que va en dirección Y, ¿no? El movimiento. Y estas X, Y y Z significa que ese movimiento en Y turbulento va a generar esfuerzos en X, en Y y en Z. ¿Ok? Y esto significa que está saliendo en Y más delta Y está entrando en el punto Y. Y bueno, y por supuesto en dirección Y tenemos que el área va a ser delta X, delta Z, ¿no? En dirección X tendremos el área será delta Y, delta Z y así, ¿no? En dirección Z el área será delta X, delta Y. Dice, sustituyendo las ecuaciones anteriores en ecuación 10.1.1, dividiendo entre delta Y, delta X, delta Y, delta Z cuando tienen a cero, se obtiene entonces, pues simplemente la ecuación 10.1.1 es la general, donde metemos todas esas formas de esta de acá, ¿no? Pero ya metemos todos esos términos que fuimos generando. Ojo, comentamos que ya no le íbamos a hacer esto tan bien explicado, aunque se debería de entender lo que estamos haciendo ya con lo que hemos visto, ¿no? Y sustituyendo, entonces, si se fijan, este fue el término de acumulación.
Luego fue el término de la suma de las dos energías interna y cinética, pero como quedaba primero X y luego el término X más delta X, pues queda aquí negativo, ¿no? ¿Se acordarán? Aquí está, ¿no? Y luego X más delta X, la derivada quedará negativa. Vamos a ver las otras que ya las habíamos invertido, cómo quedan. No recuerdo aquí muy bien, vamos a checar. Y luego, bueno, todo el negativo lo sacamos y hasta aquí termina, ¿no? Todo esta es la suma en dirección X, Y y Z de las dos energías, interna y cinética. Hasta ahí. Luego viene el término de convección, ¿no? O sea, toda esta primera parte es el término de, es ¿no? Luego de energía cinética interna por convección. Son estos dos, ¿no? Luego viene el término de calor. Déjenme checar. Pero el término de calor, sí. Fíjense, aquí me imagino que por el libro aquí se metió, no, es que sí me faltó acá, ¿no? Tengan cuidado. Aquí este es el término, todos los términos de entrada y salida de energía cinética e interna, ¿no? Luego seguía el término de calor, que iba acá. Aquí le puse la flechita y me faltó y lo puse aquí abajo, ¿no? Que son estos tres que también van a quedar negativos porque queda la derivada negativa, ¿no? Aquí está. Primero es en X y luego en X más delta X, entonces me queda la diferencial de Q con respecto de X, pero negativa, ¿no? Y luego diferencial de Q con respecto de Y, negativa así, y el negativo, el de menos, también se factoriza y se saca acá, ¿no? Y luego viene, ahora sí, ya vienen estos términos, que este primero es el término de trabajo debido a la gravedad, ¿ok? Y ese término de trabajo debido a la gravedad, ¿ok? Nos queda así, pero como estamos dividiendo entre delta X, delta Y y delta Z, pues se me va esto y nada me queda densidad por esto, ¿ok? Aquí está. Y luego siguen los términos de este término que es el de presión. Este término de presión, voy a checar, estamos, aquí está, ¿no? Este término de presión, aquí está, y luego términos, todos los tres de tau, ¿no? Y ya, entonces, si se fijan, ya esto ya es dividiendo entre delta X, delta Y y delta Z. Cuando ellos tienden a cero, entonces por eso se me vuelven las derivadas, ¿no? Se me vuelven las derivadas, por eso ya no aparece ni delta X, delta Y, etcétera. Recordaremos que en el caso acá, por ejemplo, en delta X se me va delta y delta Z se me eliminan, porque tenía yo aquí multiplicado por delta Y, delta Z, entre delta Y y delta Z se eliminan, y queda todo nada más entre delta X, para sacar el límite ya me queda la derivada, ¿no? Entonces, ojo lo que dice acá, porque nosotros ya le habíamos metido el término negativo acá, y por eso quedó positivo, ¿no? Porque quedaba la derivada negativa, pero la invertimos porque ya metimos el signo menos que tenía menos el trabajo, tanto acá como acá, ¿ok? Tanto acá como acá, en el término de gravedad,
Y el término de gravedad donde estaba, aquí está. Ah, bueno, que tiene el signo menos acá. Pero recordaremos que este signo menos es porque esta G va en una dirección contraria a BX, que da menos, pero teníamos un menos de la ecuación, ¿no? Y por lo tanto, pues se vuelve positivo acá. Y este también, con el signo menos, la derivada me había quedado negativa, pero con el signo menos se convirtió en más. Pero este no, este es el que tenemos el problema y vamos a checar por aquí. Por aquí debo de decir el signo. Me acuerdo que tenía yo una nota, pero no la encuentro. Entonces, este de aquí, ¿verdad? Tiene un signo menos. Y ¿dónde está? Lo ando buscando. Es el término de presión, ¿verdad? Presión por los términos de presión. ¿Ok? Es este, ¿verdad? Y aquí le metí el signo menos y lo convertí en, dice, la velocidad de producción de trabajo contra la presión estática P en las 6 caras es, entonces, déjeme checar por qué el sistema nunca trabaja los... Aquí dice, bueno, es que esto es de esto, ¿no? Dice, el signo menos se debe a que el trabajo se realiza en contra de la gravedad. Bueno, es así. Bueno, por otro lado, supusimos que el sistema comunica trabajo a los alrededores, ¿no? Cuando comunica trabajo a los alrededores, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un B final, va a ser yo tengo un B inicial y un B final, ok, y la gravedad va hacia abajo. Esto sí simplemente es la dirección, ¿no? Y la velocidad de la presión estática, ok, déjenme checar. La presión estática, bueno, voy a tener presión por velocidad y tengo en X más delta X. Se me hace que aquí tengo un error de signo porque este primero entra en X y sale en X menos delta X, ¿no? Yo aquí lo invertí. Yo aquí lo invertí y me da según me da positivo, pero esto debe estar al revés, ¿no? Entra en X y sale en X más delta X. Y me debería dar negativo ahí, ¿no? Por eso el signo negativo. Aquí sí lo pongo, ¿no? Signo negativo debe ser por esa situación. ¿Ok? Entonces, ese debe ser ese signo menos, ¿no? Que ahí no sé por qué yo lo tengo invertido, no dice ninguna.
ninguna nota. La nota está con respecto a la gravedad, ¿no? La gravedad sí, como van en sentido, direcciones contrarias tiene un signo menos, pero como yo tenía un signo menos antes, se me hace positivo, ¿no? Pero aquí ya no, ya aquí ya es directamente, ¿no? O sea, ya no tengo que meterle ningún signo ni nada. Simplemente este de aquí me tiene que quedar al revés, parece ser. Y esto me tiene que dar negativo, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces este me tiene que dar negativo, porque la derivada debe ser una derivada. Primero debe entrar en x y luego salir en x más delta x, luego primero en y, luego en y más delta y. Ok, entonces, déjenme checar, ¿no? Entonces, la forma compacta dice que esto es la velocidad de ganancia de energía por unidad de volumen. Luego este término, ¿se acuerdan la forma compacta de poner? Este operador nabla, cuando lo aplicamos a una cantidad vectorial, es velocidad de entrada de energía por unidad de volumen debido a la convección. Luego viene el término de velocidad de entrada de energía por unidad de volumen debido a la conducción. Ese sí quedó negativo, ¿no? Sí, aquí está, sin problema. Luego viene el término de más velocidad de trabajo comunicado al fluido por unidad de volumen debido a las fuerzas de gravitación. Ese ya vimos que queda positivo, ¿no? En realidad este es negativo porque llevan direcciones contrarias, pero con el signo que estaba restando queda positivo. Y luego velocidad de trabajo comunicado al fluido, ¿ok? Por unidad de volumen debido a las fuerzas de presión, ¿ok? Ese trabajo comunicado al fluido pues debe ser negativo, ¿ok? O sea, es un trabajo que sale, ¿no? Se debe de restar. Y luego, por eso yo les comentaba, entra y luego sale y queda negativo, yo ya no le hago nada a ese negativo. Pero ahí yo lo puse positivo, no importa tanto eso, ¿no? Ahí quizás hay un error, pero lo importante es entender el concepto, ¿no? Aquí que quizás haya un error y entre en X y salga en X más delta X, sale negativo, pero yo ya no lo puedo poner positivo porque estamos hablando que este trabajo es un trabajo comunicado al sistema. Entonces ese trabajo comunicado al sistema es negativo. O sea, es cuando tengo un pistón, por ejemplo, y cuando se expande yo estoy dándole energía al sistema. Entonces la energía interna, o sea, este cambio de aquí tiene que disminuir, ¿no? Por eso tengo que restarlo. Es lo que les decía, a veces es mejor entender el concepto para no hacernos pelotas con este signo y ponerle el signo de acuerdo a lo que esté pasando acá. Y finalmente es la velocidad de trabajo comunicado fluido por unidad de volumen. Y ahora habla por este producto, ¿no? Ya de una forma mucho más compacta que poner todo esto. Aquí es como un producto diádico, ¿no? Ya tiene que ver más con tensores, que esto de aquí me va a generar todos estos componentes, ¿no? Por ahí checamos un poquito qué era eso, ¿no? Y aplicamos el nabla porque nabla significa que es con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z. Luego dice aquí, ecuación que describe los cambios para un observador fijo. Esto es cuando utilizamos la derivada parcial, ¿se acuerdan? Entonces déjenme checar cómo vamos de tiempo. 44, bueno, ya casi lo vamos a dejar ahí por la sesión de Meet que tenemos. Esperemos que podamos tener sesión de Meet mañana. Vamos a avanzar un poquito de eso. Se puede reordenar la ecuación de energía con la ayuda de ecuaciones de movimiento en continuidad. Entonces, eh, esto,
Esto, si nos fijamos, habría que trabajar mucho acá. Aquí esto no es sencillo, ¿no? Con, hay un proceso ahí análogo que hay que meter la ecuación de continuidad y la de movimiento y es mucho trabajo para llegar a esto, ¿ok? Este, y al final de cuentas, bueno, pues nosotros ya no lo vamos a hacer, no nos daría tiempo en este curso. Ya estamos contra el tiempo, pero tenemos más o menos una idea, ¿no? De cómo llegamos acá, a esta. Y a partir de utilizando ecuación de movimiento y continuidad, ahora las dos tenemos que llegar a esta expresión. Y, por ejemplo, esto de aquí, porque, por ejemplo, esto de aquí se hace cero. Nosotros si vemos esta diferencial de ρ con respecto de t de continuidad, esta es la ecuación de continuidad, si yo la reacomodo, ¿ok? Todo esto de acá es esto de acá, ¿ok? En otras palabras, y esto lo paso del lado derecho, entonces esto de aquí es esto negativo. Entonces, esto de aquí es esto negativo, que es esto de acá, pero esto está positivo, se eliminan y se me hace cero, ¿no? Esto es fácil de ver, todo esto de aquí ya es más rollo, ¿no? Entonces, a partir dice, por lo tanto se puede escribir, ¿por qué hacen todo esto? Pues simplemente para reordenar y encontrar ahora la derivada sustancial, que se utiliza más en fluidos, ¿no? Dice, con la ayuda de ecuación continuada, el segundo término se hace cero, bueno, eso está acá. Y por lo tanto, se puede escribir y ya nos queda así esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación para intercambios de energía en un fluido desde el punto de vista de un observador que se mueve en el fluido, que es lo que más trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, llegamos a esta que era nada más parcial para un observador fijo y tenemos que trabajar un buen acá para llegar a esta expresión. Y, eh, y ya encontramos la derivada sustancial, ¿no? Recordaremos, ¿no? Básicamente todo esto es la derivada sustancial, aquí lo dice. Y esto de acá, aunque quizás no lo vean bien, pero es la parte con respecto al tiempo. Y luego esto significa que es la derivada de en cada una de las direcciones multiplicado por la velocidad. Eso era la derivada sustancial, ¿no? Ya no lo vamos a poner tanto. Y anteriormente se vio la ecuación de energía mecánica a partir de la ecuación de movimiento, que era esta. Ok, por ahí planteamos esta expresión, ¿no? De la ecuación de energía mecánica. Y luego me dicen que se puede escribir así. Así la podemos también utilizar. Dice, adicionando energía potencial, ¿ok? Entonces meten aquí todavía el término de energía potencial cuando no hay cambio en el tiempo. La ecuación 10.1.11 queda y la ponen así, ¿ok? Simplemente adicionando el término que habíamos quitado, energía potencial. Y si restamos esas dos expresiones, la 10.1.12, que es esta de acá, y la 10.1.11, la 10.1.11, esta de acá, si la restamos, ojo, no estamos usando la adicionamos la energía potencial, simplemente esta porque esta expresión lo hacen para decir, esta ecuación de variación de energía interna, potencial y cinética, que denominamos energía total, para problemas terrestres donde no depende del tiempo, ¿no? Esta energía potencial. Entonces,
En otras palabras, lo que tratan de poner aquí es que vean que esta es una expresión muy parecida del lado izquierdo a la de Bernoulli, ¿no? Donde tenemos energía cinética, potencial y energía interna, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter más en eso. Lo que nos interesa es la 10.1.12 y la 10.1.11, donde no tenemos energía potencial. Y de ahí la restamos, ¿no? Una de otra. Si se fijan, este término se va porque estamos restando. De aquí este término también se va. De este lado nada más nos va a quedar esta de acá. Integral de d1 en dt. De este lado me va a quedar este de Q de calor no se va, queda menos Q. Este de P delta B, este dónde está, aquí está, este tampoco se va. Esto y esto no se van, se quedan, ¿no? Queda negativo y como está restando, este también queda negativo. Este de aquí se va, este de aquí se va, y este de aquí se va, y ya nada más queda este término tau, que es podríamos verlo como las pérdidas por fricción, ¿no? Ok, esta parte de acá, ¿no? Entonces, ya está. Básicamente estamos quitando, eliminando algunos términos que no nos interesan tanto para los problemas que resolvemos acá, quedando nada más la ecuación de energía calorífica, o sea, nada más la energía, esta ya es muy parecida a la ecuación que utilizamos en primera ley de la termodinámica, ¿se acuerdan? Que para un sistema cerrado, por ejemplo, Q es igual a delta U más menos W, ¿ok? Entonces, o DU es igual a más menos Q más menos W o PdB. Entonces, DU, aquí tenemos DU, aquí tenemos Q, la parte de Q, y aquí tenemos la del delta B. Entre estos tenemos otro término ahí como por fricción, o sea, son pérdidas, ¿no? Por ahí. Y esta ya se parece mucho a esta, pero por supuesto mucho más completa. Además, esta es ni siquiera es en estado estacionario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, hasta acá. Y no se preocupen, nos fuimos muy rápido. Queremos tener una idea, ¿no? Más o menos de cómo llegamos a esta expresión sin desarrollarla toda como anteriormente habíamos hecho. Pero lo que más vamos a querer ahorita sí ya es que tengamos una idea y utilizarla, ¿no? Utilizarla ya en problemas prácticos. Entonces vamos a dejar esta clase hasta acá y nos vemos la siguiente.